Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a este segmento de estudio bíblico para compartir con ustedes acerca del tema la iglesia como agente del reino de Dios. Ahora vamos a compartir sobre la idea de cómo se desarrolla la iglesia primitiva y cómo esta iglesia primitiva modela para nosotros a fin de que nosotros aprendamos de cómo debemos de funcionar nosotros como iglesia en términos de misión, en términos de organización, en términos de liderazgo, en términos de visión hacia el futuro hasta la concreción de la venida de Jesucristo en su reino que nos encuentre haciendo como Él quiere que hagamos. ¿Cómo se desarrolla la iglesia? Bien, el tema que nos ocupó en la presentación anterior nos llevó hasta el desarrollo a partir de la iglesia gentil que se da en Antioquía de Siria, ya a partir del capítulo 13 del libro de los Hechos. Cuando releemos los Hechos con anteojos de estudio, de profundización, encontramos pues las dos versiones de la iglesia, la versión judía y la versión gentil, como lo dijimos anteriormente. En la versión judía se queda en Jerusalén, en efecto, Jacobo el mayor, como se le llama, que se entiende que es el medio hermano de Jesús, se queda en Jerusalén y ahí es muerto. Más adelante encontramos las acciones de Jacobo el menor, que es otra persona, pero para efectos de lo que vamos a compartir aquí, encontramos pues que la versión de la iglesia que se desarrolla más rápidamente es la versión gentil de la iglesia a partir del primer apóstol de los gentiles, que es San Pablo. Esta versión exitosa entonces va por esa parte de alrededor del Mediterráneo, como ya lo vimos anteriormente. El mismo apóstol San Pablo lleva el primer viaje misionero a través de Chipre, donde había encontrado algunas personas que tenían parientes allí para que les recomendaran a llevar el evangelio a la otra parte hasta Antioquía de Pisidia, como lo mencioné anteriormente. Porque allí tenían parientes. En efecto, este es un modelo muy interesante que nos sirve como para encontrar estrategias sobre cómo extender la obra del Evangelio, que es a través de contactos, a través de personas de influencia, a través de personas con algún nexo con personas en la autoridad. Bien. Los demás apóstoles no se mencionan qué fue lo que hicieron en el libro de los Hechos. Apenas se mencionan algunos, como por ejemplo Andrés y Felipe. Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y apenas se mencionan, pero muy poco acerca de todo lo que hicieron, más es el desarrollo de la parte gentil llevada a cabo por San Pablo. Entonces encontramos que otros escritos extra bíblicos, o sea, fuera del Nuevo Testamento, nos dicen que, por ejemplo, Jacobo o Santiago, el mayor, se quedó en Jerusalén y allí fue muerto bajo la persecución de los judíos. Andrés, Bartolomé y Tadeo fueron al oriente, o sea, fueron a la parte griega de lo que era el ejército, la parte más hacia Mesopotamia. Entonces allá fueron y allí murieron precisamente bajo la persecución del imperio. Encontramos también que, por ejemplo, Tomás se dice que fue de misionero a la India, Bartolomé a Armenia, Santiago el menor en Palestina y en Egipto, Felipe, que ya lo mencionamos, que no fue, sino que fue allá. Si ustedes recuerdan que después del avivamiento en Samaria, en el capítulo 8 del libro de los Romanos, se encuentra con el etíope eunuco que va de camino de regreso a Etiopía y el Señor lo manda por obra misionera, ¿verdad? Porque, como dije, la organización es misional. Y el Espíritu lo impele para que vaya al encuentro con el etíope eunuco, que no sabemos su nombre, era probablemente un negrito, como decimos, uno de la raza negra, etíope,
y que tenía un puesto importante allá en Etiopía, y le predica el Evangelio, pero en realidad Felipe no va a Etiopía, pero envía un submisionero, por decir así, que parte de su evangelización, de la evangelización que empieza en Samaria, que ya se sale del territorio judío. Pero Felipe también fue a Frigia, y Mateo dicen que también fue a Etiopía. Así se distribuyen los discípulos esparciéndose con el mensaje del Evangelio, pero el desarrollo más genuino, como lo mencioné en la parte anterior, o mejor dicho, más genuino y más extensivo, se dio entre los gentiles griegos, y más tarde llegó hasta los gentiles latinos. Aquí pasó más de un milenio para que la iglesia se desarrollara, y gracias a Dios, pues que se desarrolló la iglesia después de un milenio. Tuvo la primera división en el año 1054. Más tarde vamos a hablar un poco más de eso. Solo lo menciono porque ya para el siglo VI, cuando la iglesia está plenamente identificada con el imperio, entonces empieza a perder su naturaleza. Esto es bien importante que lo tomemos en cuenta. Cuando estudiamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en el caso del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, que representa, por decir así, aunque algunos no lo consideran exacto, que en el Antiguo Testamento representa la iglesia de la antigüedad del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, encontramos también en el Nuevo Testamento que cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia está en presión, cuando la iglesia no está mirando hacia las cosas de este mundo, hacia los puestos importantes, hacia el poder, hacia la grandeza, hacia la riqueza, hacia la adquisición de cosas, entonces cuando la iglesia mira todas esas cosas alrededor, la iglesia se corrompe. Todos nosotros como cristianos y como organización, cuando ponemos la mirada en las cosas de este mundo, por eso San Juan dice que los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son enemigos de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron bajo presión en la esclavitud de Egipto, clamaron a Dios y eran leales al pacto que Moisés les había presentado. En el peregrinaje en el desierto por 40 años fueron el grupo, naturalmente, que no se rebeló, porque hubo un grupo que se rebeló, que se apartó, que renegó a ese pacto. Ese grupo fiel mantuvo su lealtad al pacto con Dios y, por supuesto, a esa lealtad al Dios mismo. En el Nuevo Testamento también. Mientras la iglesia por casi 4 siglos permanece perseguida, es más leal a la voluntad de Dios, al concepto misional, a la búsqueda de la voluntad de Dios, que cuando se acomoda. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y se acomodó, pidió rey y se volvió soberana del mundo, perdió su misión. Cuando la iglesia también, ya para el siglo V y el desarrollo del siglo VI, se imperializa, o sea, que acepta las prebendas, los privilegios del imperio romano, de los emperadores romanos, partiendo del primer emperador que no sabemos si se convirtió al evangelio, entonces empieza a vacilar en cuanto a la misión. ¿Dónde se pierde? Cuando empieza a recibir riquezas, cuando empieza a recibir vestimentas especiales, cuando empieza a recibir dinero, cuando empieza a recibir posesiones, cuando empieza a recibir puestos. Entonces el liderazgo se vuelve como el que criticó Jesús en Jacobo y Juan cuando venían a pedir aquellos puestos principales. Entonces se inventan, por decir así, los puestos de mayor importancia a partir de las ciudades importantes en donde se convertían en obispos, predicadores y apóstoles. Y así
Se supone, pues, que Pedro, que se queda que supuestamente se va de Jerusalén a Roma, entonces, en tiempos ya de Constantino, se inicia la iglesia de Roma y supuestamente Pedro llega allá a Roma y adquiere esa interpretación de lo que habíamos dicho anteriormente en nuestra presentación anterior, de que él ha de ser el más importante entre la familia cristiana, y la iglesia comienza a desnaturalizarse. Aquí encontramos entonces una lección muy importante, porque el deterioro de la iglesia se da hasta que por 1000 años, aunque se mantiene todavía unida por 1000 años, en el año 1054 sufre la iglesia el primer cisma, o sea, la primera división, porque se separan los de rito griego y los ritos latinos. Es decir, los de rito griego están hacia las comunidades de Siria, Mesopotamia, Grecia, y los de rito latino hacia Italia, y así surge el papado en Italia y se divide hasta el día de hoy la iglesia griega ortodoxa y la iglesia latina hasta el día de hoy, y más adelante, como lo veremos brevemente en otras exposiciones, la iglesia protestante después de la reforma religiosa del siglo XVI. Dios nos llama entonces a ser leales a nuestra organización misional, a nuestra visión misional, y no a una organización gerencial, a una organización de quién es el más importante, sino de quién es el que mejor sirve. Dios nos está llamando a ser parte de esta iglesia que sirve al mundo. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.